5 hombres que contemplaron el trono de Dios. Número 1. Isaías. Desde el principio, Isaías proclamaba eventos realmente desfavorables. Afirmaba que Dios ejecutaría juicio sobre la nación. El profeta Isaías asumió una de las tareas más arduas entre todos los profetas. Sin embargo, claro está que, de no haberla llevado a cabo, no contaríamos con este asombroso libro. En aquel entonces, no tenía la menor idea de que, en los años y siglos venideros, este libro serviría como fuente de inspiración. No obstante, durante su vida no tuvo éxito en absoluto. Nadie le prestó atención, y en las próximas 4 décadas las cosas solo se tornaron más difíciles. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Serafines estaban por encima de él, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se llamaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. A la voz de Elos los umbrales y los dinteles temblaron y el templo se llenó de humo. Isaías 6:1-4. Isaías tuvo una visión del Rey de Reyes. Isaías, reconocido por su rectitud, obtuvo un conocimiento más profundo de la magnificencia y el poder de Dios en este encuentro. Como resultado, pudo proclamar la palabra de Dios con una audacia y autoridad extraordinarias. El trono tenía una apariencia elevada y majestuosa. Aquel que ocupaba el trono estaba elevado a una posición de poder y autoridad. Debido a que Dios es digno de honor, tan significativo y tan digno, el templo se llenó hasta el borde con el manto de su vestidura. Este es un vestido realmente largo. Los ángeles, conocidos como serafines en este contexto, se posicionan alrededor del trono en el que Dios se sienta. A estos ángeles se les llama querubines o seres vivientes. Este es el único pasaje en la Biblia que se refiere a estos seres por su nombre propio, los serafines. Ezequiel 10:3. Ahora bien, los querubines estaban de pie en el lado derecho del templo cuando el hombre entró, y una nube, la gloria Shekinah de Dios, llenó el patio interior. Se sabe que los serafines usaban 4 de sus alas para mostrar su humildad hacia Dios, y 2 de sus alas para expresar su disposición a servirle. Este equilibrio se considera apropiado. Aunque Isaías estaba en la presencia de los serafines que rodeaban el trono de Dios, ellos podían ver las cosas con más claridad que él. A menudo no reconocemos la evidente gloria de Dios que nos rodea. Isaías 6:5-8. Entonces dije: ¡ay de mí, que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos! Entonces uno de los serafines voló hacia mí con una brasa encendida en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. Isaías experimentó 2 cosas que lo hicieron sentirse desmoronado. En primer lugar, se presentó la visión y el sonido de los serafines. En segundo lugar, se trató de una visión del Señor Dios. Cuando Isaías contempló al Señor, percibió su verdadera naturaleza. Aunque era inferior a los serafines, no se comparaba en absoluto con el Señor. La visión del trono de Dios no generó en Isaías una sensación positiva de inmediato. Cuanto más claramente veía al Señor, más se daba cuenta de lo humilde que era su estado. El profundo sentido de indignidad de Isaías es compartido por otros hombres piadosos en presencia del Señor. Job, Daniel, Pedro y Juan tuvieron experiencias similares. Aunque la vida de Isaías pudiera haber brillado como un diamante, al colocar un diamante sobre un fondo completamente negro y al iluminarlo con la luz adecuada, se revelan cada defecto e imperfección que antes eran invisibles. Número 2. Ezequiel. Es difícil expresar con palabras lo que Ezequiel presenció al contemplar el magnífico trono de Dios como mensajero divino.
Estaba acostumbrado a llevar mensajes, visiones y revelaciones a su pueblo como sacerdote entre los judíos que fueron llevados como cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor alrededor del año 597 a.C. Frecuentemente escribía en primera persona y cuando tuvo una visión clara sobre el trono de Dios, la plasmó en papel. Miré y vi la apariencia de un trono de lapislázuli sobre la bóveda que estaba sobre las cabezas de los querubines. El Señor le dijo al hombre vestido de lino: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos con brasas encendidas de entre los querubines y espárcelas sobre la ciudad. Mientras observaba, él entró. Ahora bien, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo cuando el hombre entró, y una nube llenó el patio interior. Luego, la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se trasladó al umbral del templo. La nube llenó el templo, y el patio se inundó con el resplandor de la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines se podía escuchar hasta el núcleo exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Cuando el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas de entre los querubines, el hombre entró y se colocó junto a una rueda. Luego, uno de los querubines extendió su mano hacia el fuego que estaba entre ellos, tomó un poco y lo puso en las manos del hombre vestido de lino, quien lo tomó y salió. Debajo de las alas de los querubines se podían ver lo que parecían manos humanas. Miré y vi 4 ruedas junto a los querubines, una al lado de cada uno. Las ruedas resplandecían como topacios. En cuanto a su apariencia, las 4 eran semejantes. Cada una era como una rueda que se intersecta con otra rueda. A medida que se movían, iban en cualquiera de las 4 direcciones que los querubines miraban. Las ruedas permanecían estáticas, mientras los querubines avanzaban en la dirección hacia donde dirigían sus cabezas, sin girar. Todo su cuerpo, incluyendo espaldas, manos y alas, estaba completamente cubierto de ojos, al igual que las ruedas. Escuché que a las ruedas se les llamaba ruedas giratorias. Cada uno de los querubines tenía 4 caras, una de querubín, otra de ser humano, otra de león y la última de águila. Luego los querubines se elevaron hacia arriba. Estas eran las criaturas vivientes que Ezequiel había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas a su lado también lo hacían, y cuando los querubines extendían sus alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, las ruedas también lo hacían, y cuando los querubines se levantaban, las ruedas lo hacían con ellos, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en ellas. Entonces, la gloria del Señor se apartó del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Mientras observaba, los querubines extendieron sus alas y se elevaron del suelo, y a medida que lo hacían, las ruedas iban con ellos. Se detuvieron en la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Ezequiel 10:1-19. Desde los ángeles que adoran al Rey en unísono hasta la gloria tangible de Dios que él vio y sintió, está claro que lo que experimentó Ezequiel no fue normal ni natural. Estar ante la majestuosidad de Dios es una experiencia profundamente humillante, ya sea en nuestros momentos diarios de adoración o en una visión como la de Ezequiel. Aunque Ezequiel denunció a varias ciudades y naciones, así como a Israel por sus pecados, este encuentro le ayudó a desempeñar el papel de consolador y reconfortante. Número 3. Daniel. Daniel vivió en cautiverio en Babilonia junto a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego.
A pesar de enfrentar presiones para conformarse a la sociedad babilónica y abandonar las costumbres de su pueblo, se mantuvieron firmes en su fe, y Dios bendijo a Daniel con sabiduría y la capacidad de interpretar sueños. Daniel sirvió en 3 administraciones diferentes en Babilonia, pero no cambió en su integridad y confianza en Dios. El secreto de su firmeza fue su percepción, revelaciones y visiones sobre la voluntad de Dios para él y su pueblo. Cuanto más conocía a Dios, más declaraba la verdad a los reyes sin temor ni favoritismos. Una de esas revelaciones que llegaron a Daniel fue la impresionante vista del trono del Creador. Mientras yo miraba, se colocaron tronos, y el anciano tomó su asiento. Su vestidura era blanca como la nieve. El cabello de su cabeza era blanco como la lana. Su trono ardía en llamas y sus ruedas eran como fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Le servían millares de millares y millones de millones estaban de pie delante de él. Se estableció juicio y se abrieron libros. Seguí mirando por las palabras arrogantes que el cuerno profería. Continué mirando hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego abrasador. A las otras bestias se les quitó su dominio, pero se les prolongó la vida por un tiempo y un término. En mi visión nocturna miré, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y se dirigió hacia el anciano de días, y lo hicieron acercar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no se olvidará, y su reino no será destruido. Daniel 7, 9, 14. Las palabras de Daniel nos ayudan a comprender el dominio, la autoridad y el poder de Dios, para que podamos acercarnos a Él con reverencia. Esta imagen también describe cómo Dios es el Dios de toda carne y el Padre de todos, independientemente de nuestra lengua. Número 4. Esteban. Esteban es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese momento, servía como uno de los 7 diáconos en la iglesia primitiva, que habían sido elegidos por los apóstoles para proporcionar alimentos y otras formas de asistencia caritativa a los miembros de la comunidad menos afortunados. Además de esto, fue el primer mártir cristiano, ejecutado lapidado por proclamar que Jesús era el Cristo. En el momento en que Esteban fue apedreado, también experimentó una visión del trono celestial. Al dirigirse a los miembros del Sanedrín, les reprochó diciendo: «Gente de cerviz dura, vuestros corazones y oídos siguen siendo incircuncisos. Sois como vuestros antepasados, siempre resistiéndoos al Espíritu Santo. ¿Hubo algún profeta a quien vuestros antepasados no persiguieran? Incluso mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, y ahora lo habéis traicionado y asesinado. Vosotros, que recibisteis la ley entregada por ángeles, no la habéis obedecido». Al escuchar estas palabras, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y apretaron los dientes contra Esteban. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo, él levantó la mirada al cielo y contempló la gloria de Dios con Jesús a su diestra. «Mirad», exclamó, «veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Ante estas palabras, taparon sus oídos y gritaron con todas sus fuerzas. Se abalanzaron sobre Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras sucedía esto, los testigos depositaron sus abrigos a los pies de un joven llamado Saulo. Esteban, siendo apedreado, elevó una oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego se arrodilló y clamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando pronunció estas palabras, falleció. Hechos 7, 51, 60. Es asombroso que incluso en medio de la persecución, Esteban tuviera una visión del trono de su Padre Celestial antes de morir.
Esta experiencia debería consolar a todos los creyentes, ya que el tribunal de Dios es un hogar para aquellos que creen en Jesús. Número 5. Juan. La revelación de Jesucristo fue dada a Juan para mostrar a sus siervos lo que sucederá pronto en los últimos días. Dios se la reveló enviando a su ángel a Juan en la isla de Patmos. Mientras recibía la visión sobre el plan divino para el fin de los tiempos, Juan también fue llevado al trono de Dios para presenciar maravillas celestiales. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había oído como una trompeta hablando conmigo decía: «Sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de esto». Al instante estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba colocado en el cielo, y en el trono alguien estaba sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de rubí, con un arco iris brillante como la esmeralda rodeando el trono. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en ellos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Frente al trono ardían 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo parecido a un mar de vidrio, tan claro como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primero era semejante a un león, el segundo a un buey, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto era semejante a un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por todos lados, incluso debajo de sus alas. Día y noche no cesaban de decir: «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir». Cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante aquel que está sentado en el trono y lo adoraban, el que vive por los siglos de los siglos. Colocando sus coronas delante del trono decían: «Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen». Apocalipsis 4:1-11. Si no fuera por las revelaciones de personas como Juan, Esteban, Daniel, Ezequiel e Isaías sobre el trono de Dios, no tendríamos una comprensión completa del majestuoso tribunal divino. Aunque nunca experimentemos una visión sobrenatural del trono de Dios, Él nos invita a acercarnos a Él por fe, como se menciona en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos enseña que es bueno acercarse a Dios, como afirma el Salmo 65:4. Bienaventurado aquel a quien tú escoges y haces acercar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Sin embargo, varias personas tuvieron experiencias y visiones inolvidables y sobrenaturales que las llevaron verdaderamente ante el trono de Dios. No importa la época a la que pertenezcan, sus palabras descriptivas están llenas de imágenes claras o percepciones que son constantes y consistentes de siglo en siglo. Echar un vistazo a cómo es realmente el trono de Dios las dejó con asombro y santa reverencia, y regresaron para contar la historia con emociones que iban desde el miedo hasta el shock. Cuando una persona sale del lugar de un encuentro divino con la confianza del perdón, especialmente después de haber visto lo impuro que era su autojusticia ante Dios, queda cambiada para siempre. Oremos. Padre, agradecemos tu bondad y gracia que nos atraen a un conocimiento más profundo de tu personalidad. Gracias por las lecciones sobre tu poder, majestad, autoridad y dominio que se encuentran en las historias de estos grandes hombres de las Escrituras. Señor, ayúdame a valorar siempre el regalo inestimable de tu sala del trono.
ya sea que la vea de manera sobrenatural o no, como tu amado Hijo, no estaré lejos de tu presencia, santa y hermosa. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Un faro de redención y una declaración de victoria en Jesucristo. Sumérgete en sus páginas y que encuentres paz en las promesas perdurables. En aquel momento trascendental, donde las palabras de los mártires resonaban en el aire y la visión del trono celestial se manifestaba, la historia de la conexión entre el divino y lo humano tomaba forma con un hilo de asombro y reverencia. Después de la piedra final que marcó el fin de la vida terrenal de Esteban, la escena cambió para Saulo, el joven testigo que observaba el cruel acto de violencia. Este episodio, que comenzó con la furia de una turba, pronto se convertiría en un giro inesperado. Saulo, aún con la imagen de la ejecución de Esteban grabada en su mente, se vería envuelto en una experiencia divina que transformaría su vida. El mismo Saulo, que había participado en la persecución de aquellos que seguían a Jesús, se encontró en el camino a Damasco con una luz celestial que lo dejó ciego. En medio de su ceguera física, sus ojos espirituales se abrieron al conocimiento de la verdad. Una voz desde el cielo le habló, y Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. Pablo, cuya vida anterior estaba marcada por la obstinación y la persecución, se convirtió en un defensor apasionado de la fe que una vez intentó destruir. Su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco no solo restauró su vista física, sino que también iluminó su entendimiento espiritual. El trono celestial, que había sido testigo de la muerte de Esteban, ahora se manifestaba de una manera nueva en la vida de Pablo. El apóstol, inspirado por sus revelaciones celestiales, escribió cartas a diversas comunidades cristianas, revelando verdades profundas sobre el misterio de Cristo y la gracia redentora de Dios. Sus palabras resonaron desde las celdas de prisión hasta las sinagogas y plazas públicas, llevando consigo la esencia misma de la visión celestial que cambió su vida. Pero la historia no termina aquí. La conexión entre el trono de Dios y la experiencia humana sigue desplegándose a través del tiempo. Juan, el último de los 5 testigos, continuó compartiendo la revelación divina en la isla de Patmos. A medida que envejecía, su vínculo con el cielo se intensificaba. En su soledad, Juan fue arrebatado en el espíritu hacia un futuro revelado, donde vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Las imágenes de trompetas, celos y copas se desplegaron ante sus ojos, revelando el plan divino para el fin de los tiempos. A través de simbolismos y visiones, Juan compartió la esperanza de un nuevo comienzo, donde la presencia de Dios sería la luz eterna y el trono celestial se establecería para siempre. En cada página de su relato, Juan pintó cuadros impresionantes de la adoración celestial, donde criaturas vivientes, ancianos y ángeles se unían en un coro eterno proclamando la santidad del Señor Todopoderoso. Las imágenes de los cielos abiertos y el trono resplandeciente se tejían en sus palabras como un recordatorio constante de la conexión entre el divino y lo humano. Esta historia, que se desarrolla a través de las vidas de Isaías, Ezequiel, Daniel, Esteban y Juan, nos invita a contemplar la majestuosidad del trono celestial. No es solo un relato del pasado, sino una narrativa que sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan una conexión más profunda con el Creador. Así, la historia continúa, extendiéndose a través de los siglos y tocando cada vida que se abre a la posibilidad de una experiencia divina. En el presente, en medio de nuestras luchas y triunfos, podemos elevar nuestra mirada hacia el cielo, recordando que el trono de Dios está accesible para todos aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad.
La historia de la conexión entre el trono celestial y la experiencia humana sigue siendo escrita, capítulo tras capítulo, llevándonos a un encuentro más profundo con la presencia divina que trasciende el tiempo y el espacio. Tres hombres vieron el trono de Dios. Número 1. Juan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el cielo? Sería una experiencia increíble poder ver el interior del trono de Dios y presenciar lo que está sucediendo en el cielo. Juan tuvo la oportunidad y nos relata lo que observó durante su tiempo allí, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1. Después de esto, miré y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, decía: «Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Inmediatamente, yo estaba en una comunicación especial con el Espíritu y he aquí, un trono estaba en el cielo, y alguien estaba sentado sobre él. Y el que estaba sentado tenía una apariencia similar a la piedra de jaspe y sardónico, y alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda. Había un trono. El trono es el punto focal de esta visión, ya que fue lo que impresionó primero a Juan. Todo lo demás se describe en relación con el trono ocupado, que fue el centro de la atención de Juan. Leemos que alguien estaba sentado en el trono. No hay un trono vacío, hay alguien sentado en este gran trono celestial. El trono es una afirmación fuerte, no solo de la presencia de Dios, sino de su legítima soberanía y su prerrogativa para juzgar. En lugar de definir una forma o figura precisa, Juan describió radiaciones de luz brillante en dos colores: jaspe blanco, equivalente a un diamante, y sardónico rojo, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 4-6. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había algo como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de hoyos por delante y por detrás. Antes de que los ancianos llamaran la atención de Juan, ya había notado los tronos en los que estaban sentados. Los 24 ancianos estaban sentados en tronos más pequeños alrededor del trono principal. ¿Cuál es el papel de estos ancianos? Hay un debate entre los religiosos sobre si son seres humanos glorificados o criaturas angelicales. Ciertamente el pueblo de Dios parece estar representado por los ancianos cuando se consideran todas las cosas. En las impresionantes y temibles visiones en el trono de Dios en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 y 8, leemos que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía un rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, y no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 4 seres vivientes son difíciles de reconocer. Lo único que sabemos con certeza es que son criaturas creadas por Dios, ya que lo adoran. Parecen ser una combinación entre los ángeles del Ezequiel, capítulo 10, y los ángeles del Isaías, capítulo 6. El versículo 7 habla de los querubines, mientras que el versículo 8 menciona a los serafines. Los querubines parecen estar relacionados con un juicio ardiente, mientras que los serafines están vinculados a una purificación, compasión,
Estas criaturas nunca cesan de cantar sobre la santidad y eternidad de Dios, como se relata en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 9 y 10. Leemos que cuando los ángeles daban gloria, honra y agradecimiento al que estaba sentado en el trono, al Dios que vive por siempre, los 24 ancianos se postraban ante aquel que estaba en el trono, adorando al Dios eterno, y arrojaban sus coronas delante del trono. Cada vez que los ángeles adoran al Eterno en el trono, los ancianos se arrodillan para adorar al Dios eterno y lanzan sus coronas delante del trono. Así como los ángeles adoran a Dios, nuestra adoración también debería estar inspirada. ¿Por qué deberíamos ser menos agradecidos o alabarlo menos? ¿Cantamos tanto como los pájaros? Leemos: Tú eres digno, Señor y nuestro Dios, de recibir la honra, la alabanza y el poder, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Debido al poder creativo y la grandeza de Dios, los ancianos lo adoraron. El hecho de que Dios sea el Creador le otorga todo el derecho y dominio sobre todo, al igual que un alfarero tiene todo el derecho y dominio sobre el barro, como se menciona en Romanos capítulo 9, versículo 21. El alfarero no tiene derecho de hacer del barro lo que quiere, para hacer un objeto para honra y otro para uso común. Esta visión nos prepara para lo que está por venir. Dios es visto como el gobernante supremo del universo, sentado en el trono de su gloria, rodeado de criaturas que lo adoran y está a punto de traer juicio a la tierra. La sala del trono es una imagen del trono de Dios que aparece varias veces en este capítulo. El trono se menciona 12 veces, sin contar los 24 tronos también mencionados 12 veces. Leemos sobre el trono y sobre quien está sentado en él. El enfoque está en el trono de Dios. Vemos que el trono fue establecido en el cielo y que alguien está sentado en él. Esta es una declaración respetuosa que no nombra quién está en el trono, porque es el Dios Todopoderoso quien está sentado en él. Colores brillantes se utilizan para describir la sala del trono y a aquel que está sentado en él. Además del arco iris alrededor del trono, también hay 24 tronos en los cuales están sentados 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en la cabeza. Nos preguntamos quiénes son ellos y qué representan. Rayos, truenos y sonidos fuertes emanan del trono. El trono y la persona que está en él se presentan como sumamente activos. Dios no está dormido en el trono. Hay movimiento. El lector está siendo preparado para la ira de Dios, como se ve en el Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. Cuando rayos, truenos y sonidos fuertes que simbolizan el juicio provienen del trono de Dios mientras envía sus castigos. Esto nos hace recordar el trueno y los relámpagos en el monte Sinaí cuando Dios lo visitó. Sin embargo, Juan no es el único hombre en la Biblia que atestigua el trono de Dios número 2. Ezequiel también, el lugar donde Dios gobierna en el Antiguo Testamento. Ezequiel describe una escena similar al trono. La profecía de Ezequiel no es un cuento de hadas de otro tiempo y lugar. Él fue un hombre real que vivía en un lugar real y tuvo visiones extraordinarias de Dios en un día real. Ezequiel comenzó a profetizar cuando Judá todavía era un reino independiente. El mensaje de Dios llegó directamente a Ezequiel, el sacerdote. El nombre Ezequiel significa fuerte con Dios o fortalecido por Dios. En Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 10, él miró y vio un viento fuerte que venía del norte, una gran nube con fuego brillante alrededor y algo parecido a metal brillante en medio del fuego. En medio de esto había 4 criaturas vivientes con apariencia humana, cada una con 4 alas y 4 rostros. Sus pies eran rectos y parecían patas de becerro, brillando como bronce pulido debajo de las alas. Cada criatura tenía manos humanas en las 4 direcciones. Sus rostros se veían así. De frente parecían humanos. A la derecha parecían leones. A la izquierda parecían toros.
y por detrás parecían águilas. Ezequiel primero notó un viento fuerte que venía del norte y vio 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros, alas, pies rectos y manos humanas bajo las alas. Estas criaturas representan los atributos de Dios vistos en la creación: su majestuosidad, poder, agilidad y sabiduría. El Señor glorioso estaba sentado en un trono por encima del cielo, y al lado de cada criatura había una rueda, o mejor dicho, una rueda dentro de otra rueda. Esta visión de la gloria de Dios ocurrió antes del llamado profético de Ezequiel. Notemos las similitudes con lo que Juan vio al leer el libro de Ezequiel, capítulo 1. La primera cosa que notamos en nuestra comparación es que Ezequiel proporciona una descripción mucho más detallada de las 4 criaturas vivientes. En el versículo 22 vemos un mar brillante, similar a lo que se describe en Apocalipsis. Al leer Ezequiel, capítulo 1, versículos del 4 al 10, encontramos similitudes con la visión de Juan. Ezequiel vio un viento fuerte parecido a un tornado que venía del norte, lo que marca el comienzo de su visión única y detallada de Dios en la Biblia. El remolino que Ezequiel presenció estaba relacionado con las asombrosas imágenes de la presencia de Dios. La nube durante el día y el fuego durante la noche, que eran la forma en que Dios se manifestaba con Israel durante el Éxodo. En Éxodo, capítulo 13, versículos del 20 al 22, se nos cuenta que la presencia del Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz, permitiéndoles viajar tanto de día como de noche. No retiraba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche, que iban delante del pueblo. Un fuego ardiente que consume. Es un recordatorio del zarzal ardiente que Moisés vio, que ardía pero no se consumía. Leemos que había un resplandor alrededor y irradiaba desde en medio de él. Este resplandor radiante es una expresión de la gloria de Dios. Más tarde, Ezequiel identificó a estas criaturas notables dentro de este remolino de la presencia de Dios como querubines en Ezequiel, capítulo 10, versículos del 8 al 15. Estas son criaturas angelicales de poder y gloria únicos que rodean a Dios. Los querubines hacen su primera aparición en el jardín del Edén, guardando el camino hacia el árbol de la vida con una espada flameante, como se relata en Génesis, capítulo 3, versículo 24. Se menciona que tenían apariencia humana, aunque Ezequiel observó que no eran humanos, sino seres angelicales. A pesar de su forma y estructura general similar a la humana, estas criaturas eran diferentes de cualquier persona en la tierra. Los querubines son una clase extraordinaria de seres angelicales. Y este es uno de los raros lugares en la palabra de Dios que nos indica que las alas están asociadas a los seres angelicales. Las representaciones artísticas de los querubines, ordenadas para el tabernáculo, el templo y el arca del pacto, enfatizaban sus alas, como se describe en Éxodo, capítulo 25, versículo 20, y en Isaías. El libro de Isaías es fascinante para estudiar. Primero, los registros de las profecías de Isaías están entre los más documentados de todos los libros del Antiguo Testamento. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1948, trajeron una copia del libro que data de 100 años antes de Cristo, siendo más de 1000 años más antigua que la siguiente copia, datada de 900 años después de Cristo. Durante el periodo del reino de Israel, Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Principalmente, expresó el mensaje del juicio de Dios. Advirtió a los líderes corruptos de Israel que la rebelión contra la alianza con Dios tendría consecuencias y que Dios utilizaría los grandes imperios de Asiria y luego Babilonia para juzgar a Jerusalén
si continuaban en la idolatría y la opresión de los pobres. Sin embargo, esta declaración se mezcló con un mensaje de esperanza. La grandiosa visión de Isaías de Dios sentado en su trono en el templo, rodeado de seres celestiales que clamaban: Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será, llevó a Isaías a reconocer la corrupción tanto de él como del pueblo de Israel. Pensó que sería destruido por la santidad de Dios, pero no fue así. Entonces uno de los serafines voló y tocó a Isaías con una brasa viva del altar, no para destruirlo, sino para purificarlo de su pecado. Mientras Isaías reflexionaba sobre esta experiencia singular, Dios le encomendó la difícil tarea de seguir predicando el inminente juicio. A medida que Israel llegó a un punto sin retorno, sus advertencias, paradójicamente, endurecieron el corazón del pueblo. En la visión, los serafines estaban por encima de él, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Clamaban uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al oír sus voces, las puertas temblaron en sus quicios y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia mí, llevando en la mano una brasa encendida que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha quitado tu culpa y perdonado tu pecado. La expresión Santo, Santo, Santo aparece en la Biblia en 2 ocasiones. Una en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 6, versículo 3, y otra en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. En ambas ocasiones, esta expresión es proclamada o cantada por seres celestiales en una visión de un hombre llevado al trono de Dios, primero por el profeta Isaías y posteriormente por el apóstol Juan. La santidad de Dios es uno de los atributos más difíciles de comprender. Entre todos los atributos de Dios, la santidad no es algo que poseamos por naturaleza. Solo nos volvemos santos a través de Cristo. Es una santidad que nos es dada, que nos es otorgada únicamente por medio de Cristo, cuando nos convertimos en nuevos seres en Él. Los justos delante de Dios, como se afirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, son santificados por la santidad de Dios, que es lo que lo hace único entre todos los seres y lo separa del resto. La santidad de Dios trasciende su perfección o pureza, es la esencia misma de su singularidad y su grandeza trascendental. Refleja el misterio de su grandeza y nos lleva a contemplarlo con asombro. Isaías, en su visión descrita en Isaías, capítulo 6, fue testigo personal de la santidad de Dios. Siendo un profeta de Dios y un hombre justo, Isaías era consciente de su propia imperfección. Tanto Isaías como Juan retratan a un Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, y en quien no hay variación ni sombra de cambio. La santidad de Dios es eterna, así como Él mismo es eterno. Entonces, ¿qué debemos entender al leer estas vívidas imágenes del trono de Dios? En primer lugar, debemos comprender que Dios sigue siendo activo. Es un error común pensar que después de crear el mundo, Dios se vuelve inactivo y permite que las cosas sigan su curso sin intervención. Dios está en su trono. Al contrario de lo que muchos piensan, no está dormido ni inactivo. No hay pausa en la acción de Dios. Él no solo sabe lo que está sucediendo, sino que también está activamente involucrado. Los truenos y los relámpagos que salen de su trono representan a Dios ejerciendo su autoridad y enviando juicios por todo el mundo. En segundo lugar, debemos contemplar la majestuosidad del Señor.
Como dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué tipo de casa pueden construirme? ¿Dónde será el lugar de mi descanso? Todas estas cosas las hicieron mis manos, y así vinieron a existir. Pero este es el hombre a quien miro, aquel que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mis palabras. Deberíamos maravillarnos ante la grandeza del Señor y comprender lo que Él requiere de su pueblo. Siendo el Dios Todopoderoso, exige sumisión de nosotros, un corazón obediente que respete sus palabras. En tercer lugar, debemos reconocer que Dios está en control. Los capítulos 4 y 5 muestran los juicios de Dios sobre el mundo y nos llevan a una perspectiva celestial. Nos recuerdan quién gobierna en la tierra. Debemos adorar a Dios de manera apropiada y permitir que Él nos conceda las experiencias que considera gloriosas. La gloria de Dios es el enfoque central de la revelación que Juan recibió. Incluso los juicios que presenciará honrarán a Dios y explicarán su acción en lugar de simplemente satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Esta revelación busca iluminar la magnificencia de Dios. La historia de Manasés y Efraín. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, vivían dos hermanos especiales llamados Manasés y Efraín. Eran hijos de José, un hombre importante en Egipto, y su madre era una egipcia llamada Asenate. Manasés, cuyo nombre significa aquel que hace olvidar, nació primero. Su nombre reflejaba la alegría de José al tenerlo, ya que había superado muchas dificultades en su vida. Efraín, cuyo nombre significa prosperidad o fructífero, llegó después. José exclamó que Dios lo había hecho próspero en una tierra extranjera. Estos dos hermanos desempeñaron un papel importante en la historia de Israel, porque fueron los antepasados de dos tribus. Aunque no tenemos muchos detalles sobre sus vidas personales en la Biblia, su legado es significativo. Un momento destacado en su historia ocurrió cuando su abuelo Jacob les dio su bendición. A pesar de que Manasés era el hijo mayor, Jacob cruzó sus manos y colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, otorgándole la bendición principal. Esto indicaba que la descendencia de Efraín sería más prominente que la de Manasés. Con el tiempo, Manasés y Efraín se convirtieron en líderes fundadores de tribus en Israel. Efraín en particular tenía un lugar especial en la historia, ya que de su linaje provenía Josué, un líder destacado en la conquista de la tierra prometida. Con el tiempo, las tribus de Manasés y Efraín se establecieron como parte de las 12 tribus de Israel. Su influencia fue significativa en la historia de la nación. La tribu de Manasés ocupó territorios al este del río Jordán, mientras que la tribu de Efraín se estableció al oeste del río. A pesar de su ubicación geográfica separada, ambas tribus jugaron un papel importante en la vida de Israel. La descendencia de Efraín, en particular, produjo líderes destacados. Josué, uno de los más conocidos, fue un líder valiente que guió a los israelitas en la conquista de la tierra prometida después de la larga travesía por el desierto. Josué provenía de la tribu de Efraín y desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. La tribu de Manasés también contribuyó al desarrollo de la nación. Durante la época de los jueces, Gedeón, uno de los jueces más famosos de Israel, provenía de la tribu de Manasés. Gedeón lideró a los israelitas en la lucha contra sus enemigos y desempeñó un papel clave en la liberación de su pueblo. A lo largo de la historia de Israel, estas dos tribus, descendientes de Manasés y Efraín, dejaron una huella importante. Sus líderes influyeron en el destino de la nación y en la preservación de la fe de Israel en Dios. Así, aunque la Biblia no nos brinde muchos detalles sobre las vidas personales de Manasés y Efraín, su legado perduró a través de las generaciones y contribuyó al desarrollo y la historia del pueblo de Israel. Jacob, antes de morir, reunió a sus hijos para darles su bendición final. Este fue un momento trascendental en la historia de Manasés y Efraín, ya que su abuelo Jacob les dio una bendición especial que cambió el curso de su destino. Jacob sabía que Manasés y Efraín eran los hijos de José, y por lo tanto, sus nietos. Sin embargo, cuando José presentó a sus hijos ante Jacob, los colocó de manera que Manasés, el primogénito, estuviera a la derecha de Jacob, y Efraín, el menor, a la izquierda.
Jacob, quien estaba casi ciego debido a la vejez, extendió sus manos para bendecir a los niños, pero cruzó sus brazos. Colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. José, al ver lo que sucedía, intentó corregir a su padre y reposicionar sus manos pensando que Jacob se había confundido debido a su visión deteriorada. Sin embargo, Jacob, guiado por el Espíritu de Dios, se negó y afirmó que sabía lo que estaba haciendo. Entonces, pronunció una bendición especial sobre Efraín y Manasés, que se lo su destinó, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que en ellos se mantenga mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que ellos lleguen a ser una multitud en medio de la tierra. Génesis 48, 15, 16. Esta bendición no solo significaba que Efraín y Manasés serían considerados como hijos de Jacob, sino que también recibirían una herencia igual a la de sus tíos, los hijos de Jacob. Esta fue una bendición de prosperidad y crecimiento, y marcó el comienzo de la prominencia de Efraín y Manasés en la historia de Israel. A medida que crecían, estas tribus demostraron ser poderosas y fructíferas, contribuyendo significativamente a la historia de Israel. Efraín y Manasés se convirtieron en tribus líderes y dejaron una huella duradera en la tierra prometida. Así, a través de la bendición de su abuelo Jacob, Manasés y Efraín se destacaron como tribus fundamentales en la historia de Israel y jugaron un papel esencial en la realización de la promesa de Dios a Abraham de hacer de su descendencia una nación poderosa y bendita. La bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés marcó un momento crucial en la historia de estas dos tribus. Como se profetizó, estas tribus llegaron a ser numerosas y tuvieron un impacto significativo en la historia de Israel. Efraín y Manasés se establecieron en la tierra prometida junto con las demás tribus de Israel después del éxodo de Egipto. Su territorio estaba ubicado al oeste del río Jordán, en la región montañosa de Canaán. A medida que crecían en número y fuerza, su influencia se hacía cada vez más evidente. Una de las figuras más destacadas de la tribu de Efraín fue Josué, quien desempeñó un papel crucial en la conquista de Canaán y en la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Josué fue un líder valiente y obediente, y su tribu, Efraín, fue una de las más importantes en la realización de la conquista de la tierra prometida. La tribu de Manasés también tuvo un papel destacado en la historia de Israel. Gedeón, uno de los jueces más conocidos de Israel, era de la tribu de Manasés. Bajo su liderazgo, los israelitas derrotaron a sus enemigos y experimentaron tiempos de paz. A medida que pasaba el tiempo, Efraín y Manasés continuaron desempeñando un papel importante en la vida de Israel. Sus descendientes se mezclaron con otras tribus, lo que enriqueció la diversidad de Israel y su herencia cultural. La bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés se cumplió con creces a lo largo de la historia de Israel. Estas tribus no solo prosperaron en términos de población, sino que también dejaron una huella significativa en la historia de la nación. Su ascendencia y su liderazgo en momentos clave fueron un testimonio de la fidelidad de Dios a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Así que, cuando leemos sobre Efraín y Manasés en la Biblia, recordamos cómo la bendición de Jacob transformó el destino de estas tribus y cómo desempeñaron un papel esencial en la historia del pueblo de Israel. La historia de Efraín y Manasés es una poderosa lección sobre cómo las bendiciones y promesas pueden influir en el curso de la historia. A través de la bendición de Jacob, estas dos tribus llegaron a ser numerosas y desempeñaron un papel crucial en la historia de Israel. Su influencia y liderazgo destacaron la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas. Esta historia también nos recuerda que nuestras bendiciones y promesas personales pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Al igual que Efraín y Manasés, podemos enfrentar desafíos y obstáculos, pero la fe en Dios y en sus promesas puede llevarnos a un futuro abundante. Suscríbete y acompáñanos en nuestras próximas aventuras bíblicas. Si te ha gustado esta historia y deseas explorar más relatos bíblicos fascinantes y lecciones inspiradoras, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas nuestras futuras aventuras bíblicas.
Además, si tienes alguna historia específica que te gustaría que contemos o alguna pregunta sobre la Biblia, déjanos un comentario. Estamos aquí para ayudarte a explorar el maravilloso mundo de la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu interés en la Biblia. Que la paz y las bendiciones de Dios estén contigo siempre.